Milagros alrededor del lago. Este es su programa Estudiando para Compartir, lección número 5. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y de todos los lugares donde llega su programa Estudiando para Compartir. Reciban un abrazo fraternal y un saludo especial del Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena. Esperamos estar cumpliendo con el objetivo de este programa, que es motivarles a estudiar cada día más y más la palabra del Señor y la lección de la Escuela Sabática. Tenemos que estudiarlas, tenemos que profundizar en ellas. No se conformen con solamente lo que nosotros aquí cada semana decimos y profundizamos, sino que ustedes vayan a la palabra, vayan a la lección y por favor extraigan de allí el conocimiento para impartirlo a nuestros hermanos. Como todas las semanas, para este servidor es una alegría presentar a los dos invitados, al pastor Anderson Arango. Pastor, bienvenido. Dios le bendiga, es el pastor del distrito de Getsemaní y es un gusto tenerle. Bueno, Pastor Perdomo, bienvenidos a todos, Dios los bendiga, es un gusto poder de nuevo estar con ustedes en este espacio, compartiendo esta maravillosa lección del libro de Marcos. Ya estamos en el libro de Marcos desde hace algunos trimestres. Y también tenemos al pastor Paul Gallego. Pastor Paul Gallego también trabaja en el distrito de Getsemaní, es el ministro asociado, así que bienvenido, pastor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, pastor Perdomo, gracias por esta invitación, siento elogiado de estar en este lugar, y a ti, mi querido hermano, mi querido amigo que estás detrás de la cámara, Dios te bendiga y bienvenido a este espacio también a cada uno de ustedes. Bueno, mis amigos y hermanos, como lo hemos mencionado, el propósito fundamental de este espacio no es suplir el estudio personal de la palabra de Dios, ni tampoco suplir el estudio de la lección. Estamos esperando que cada uno de ustedes lo haga de manera personal, intencional, profundicen, busquen en los comentarios, busquen en las Biblias, busquen todas las herramientas posibles para que realmente se estudie la lección. Pero esta es una herramienta más, esto es un apoyo más que nosotros aquí en el Departamento de Escuela Sabática queremos dejarles para que podamos puntualizar y enfocarnos en todos los aspectos de la lección. Como siempre lo hemos hecho, quisiera preguntarle antes de entrar en la lección, Pastor Anderson, una preocupación constante del Departamento de Escuela Sabática es ver que en nuestras iglesias la asistencia es mínima en las horas de la mañana, cuando iniciamos. ¿Qué podríamos nosotros hacer para mejorar la escuela sabática de nuestras iglesias? Bueno, es importante entender que por eso se llama escuela, ¿no? Uno a veces cuando iba al colegio iba motivado por ciertas circunstancias, porque se iba a encontrar con amigos, porque iba a jugar. Algo así similar debe pasar en la iglesia. Yo creo que debemos crear estrategias pedagógicas con incentivación para los hermanos que vengan, participen de la escuela sabática, compartan. Yo optaría mucho por ejemplo, dar regalos bíblicos, una Biblia. Por ejemplo, yo optaría mucho que el Departamento de Escuela Sabática le regalara el folleto por el año a las personas que muy juiciosamente se aprendan todos los versículos del trimestre, claro. Algo así. Entonces, motivación, básicamente motivación, hermanos. Sí, lo que dijo a lo último el pastor me parece interesante, el folleto de la lección. ¿Por qué no incentivar a aquellos juiciosos que llegan temprano, de alguna manera, a hacer un presupuesto para que podamos así darles a ellos también esa motivación? Pero, ¿qué más podríamos decir, Pastor Paul, para mejorar? Sí, es importante tener en cuenta de que la escuela sabática, como lo decía el pastor Anderson, es la escuela y es el sistema educativo principal de la iglesia. Así que ahí en ese momento nosotros podemos confraternizar, ¿cierto? También podemos compartir. Una manera de motivación sería poder, de que de pronto un hermano pudiese aprenderse los versículos de memoria y que al fin del trimestre podría dar todos los versículos de cada una de las lecciones y por ende se podría dar un regalo, un incentivo a ese hermano. Okay. Y de manera de que le quede esos versículos también plasmados para que él pueda también compartirlo con la comunidad y con la iglesia. Gracias, Pastor Paul. Saben, mis hermanos,
más que regalos y motivaciones que tienen su lugar, ¿qué tal si concientizamos a nuestros hermanos de la responsabilidad de estar en la iglesia temprano al encuentro con nuestro Dios? Eso es fundamental. Pero muy bien, vamos a entrar ya en el repaso de la lección Milagros alrededor del lago, del mar de Galilea, del lago de Galilea. Todo lo que vamos a estudiar en esta semana giró alrededor de este sitio geográfico, un mar precioso, un lugar especial donde el Señor Jesús y los discípulos compartieron muchas experiencias. La primera de ellas me llama mucho la atención porque la lección nos habla acerca de la tormenta que hubo en el mar de Galilea y cómo el Señor se para y entonces les dice al mar calla, enmudece, ¿no? Y se tranquiliza. Pastor Anderson, ¿podemos nosotros percibir la naturaleza del Señor Jesús en medio de esta experiencia? Claro que sí, no solo por el acto de Jesús calmar la tormenta, con la misma expresión de los discípulos. Ajá. Cuando ellos sorprendidos dicen, oiga, ¿quién es este que aun los vientos le obedecen? Sí. Y calma la tempestad. Entonces, eso, el único que puede hacer eso es Dios. Ninguno de nosotros tres puede hacerlo. Claro. O sea, si empieza a llover y a tronar, ninguno de nosotros le puede decir al Sí. cielo, cálmense, no truene más. Eso solo lo hace el que tiene el poder, y el que tiene el poder fue el que creó. Por Claro. eso ellos le escuchan y enmudecen. Eso pasó en esa... O sea, la divinidad afloró allí y ellos inmediatamente se dan cuenta porque era el creador. Pero la humanidad también la podemos ver ahí en esa experiencia, Pastor Paul. Claro, Pastor Perdomo, podemos ver de que Jesús estaba en una parte de la barca descansando. Estaba él agotado por todo lo que él venía haciendo, todo el trabajo que venía haciendo de compartir la palabra, de sanar, ¿cierto? Así que él estaba descansando en ese momento, en esa parte de la barca, y podemos ver la naturaleza humana. Estaba cansado, ¿sí? Pero también podemos ver la naturaleza divina, en cómo cuando él se levanta y por ese acto milagroso, entonces a través del poder de Dios, él puede calmar las aguas. Ok, perfecto. Entonces, miren, mis hermanos, está claro. Parte divina, el poder de Dios para controlar la naturaleza. Parte humana, como él mismo en algún momento se siente cansado y va y duerme. Y estaba profundamente dormido ante la situación. Era 100% hombre definitivamente y 100% Dios. Pero la lección nos habla de una palabra especial y yo quisiera que la aclaráramos, Pastor Anderson, porque nos habla de una teofanía. ¿Qué es eso de una teofanía? ¿Y por qué se dice que en este tipo de experiencias como la de calmar la tormenta existió esa teofanía? Bueno, primero que todo, la palabra teofanía se deriva de dos palabras griegas, ¿no? Teo, Dios, Teos, y fanía, que es presencia, entonces presencia de Dios. En pocas palabras, la definición de teofanía es la presencia física o la manifestación física de Dios a sus seres creados. Okay. En representación, por ejemplo, en milagros. Okay. Podemos decir eso acerca de qué es teofanía. ¿Y por qué se dice que el milagro de calmar el mar es evidencia de una teofanía? Pues lo dijimos en la respuesta anterior. Sí. Dios se manifestó ahí mismo para calmar la tempestad a la cual ellos tenían mucho miedo. Y bueno, Dios es el único que puede llegar a calmar el miedo de las tormentas que llegan a la vida. Sí, es interesante ver, compañeros, que cuando el Señor refleja su divinidad, lo hace es en beneficio de su pueblo. Nunca lo hizo para él mismo, para beneficiarse a sí mismo, sino siempre era para bendición de los demás. Pero llega una experiencia, Pastor Paul, interesante. El endemoniado de Gadara, la experiencia interesante. Yo le quiero preguntar, antes de hablar del propiamente dicho del endemoniado de Gadara, hablarle acerca de las posesiones satánicas. ¿Eso es posible que suceda, si es una realidad o no? Pastor Perdomo, claro que sí. Las posesiones demoníacas o satánicas sí existen, son reales. Okay. Y es como Satanás trabaja con sus demonios, con esos ángeles caídos, y entonces puede dañar al hombre. Miren que todos los episodios que nos muestra la palabra de Dios, podemos ver cómo degrada al hombre, ¿sí? Esas posesiones satánicas. Y siempre suceden, casi siempre suceden, es cuando el hombre le da cavidad a Satanás, Okay. le da cavidad al enemigo para que entre en ese terreno.
entonces es indispensable mantenerse siempre agarrado de la mano del Señor. Ok, sí, está bien, muy importante. Entonces sí son una realidad, Pastor Anderson. Cuando el pastor Paul decía cuando el hombre le da cabida a Satanás para que, la pregunta es, ¿qué cosas vuelven vulnerable al ser humano para una posesión? Bueno, rápidamente cuento una experiencia que tuvimos con el pastor Juan Pablo Cárdenas cuando estuvimos aquí en la iglesia de Palermo. Ajá. Yo estaba de vacaciones y él me llamó, me dijo, Ander, ora mucho porque tenemos una muchacha que está poseída en la iglesia. Ok. Claro, eso me afanó, oré. Y cuando ya regresé de vacaciones, él me decía que cuando conversó con ella, le preguntó qué leía. Entonces me dijo, no, yo leo muchos libros de magia negra. Ah, ok. ¿Qué estilo de películas te gusta? Entonces ella le decía, no, me gusta el estilo de películas de terror. Entonces cuando uno le abre al diablo ciertos asuntos o lugares en el corazón, pues el diablo trata de llenarlos con esas situaciones y esos son los que permiten que una persona pueda darle cabida al enemigo de Dios. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? La música entonces que se escucha, lo que se ve, las prácticas que se tienen. Hay personas hasta que dicen, me han dicho a mí, pastor, ¿usted qué signo es? Entonces el zodiaco, todo lo que tiene que ver con eso hace que el enemigo tenga una ventanita de entrada y él la aprovecha, ¿no? Aún lo que se tiene en la casa, Ajá. que tenemos en casa, si es algo subliminal, Okay. que se ve a través de la televisión, cuando hay niños, qué clase de película o bueno. Definitivamente, mis hermanos, lo importante es dependencia de Dios, porque donde está el Señor, el enemigo no puede entrar. Si Jesús está con nosotros, no hay nada que temer. Amén. Pero es una realidad. Ahora, hay algo interesante en la experiencia del endemoniado de Gadara y es que se encontraba en un cementerio, vivía en un cementerio y para los judíos eso era un lugar inmundo. También ahí estaban los cerdos ahí al lado, también inmundos. Pastor Anderson, el Señor Jesús, ¿por qué va a este lugar y por qué llegó allá y como que no le importó liberar a este hombre a pesar de que sabía como judío que se estaba contaminando? Hay una expresión que los evangelios usan mucho y me gusta cuando dice, y Jesús los vio y tuvo compasión de ellos. Okay. Cuando usted examina esa expresión de Jesús, la dijo en varios contextos. Okay. Se puede aplicar a este contexto. Jesús va y llega a un lugar no por coincidencia, porque para Dios no existen las coincidencias. Dios sabía que allá había alguien que estaba sufriendo. Entonces Jesús va y a Jesús no le importa porque pues su anhelo es salvar a la gente. Por eso Él va donde sea. No le importó que fuera un cementerio, no le importó que también hubiesen cerdos allí. A Jesús no le importa nada de eso. A Jesús le importa es la persona y Jesús llega a salvarla donde está. Qué importante eso. Hermanos, eso que acabamos de mencionar es muy relevante para que el próximo sábado en la lección lo enfaticemos. ¿Qué nos interesa más a nosotros? Llegar donde la gente está y tomarla como están, sin importar las circunstancias, las dificultades. No nos prejuiciemos, permitamos más bien que el amor y el evangelio de Jesús puedan llegar a la gente y sean transformados, porque es que a veces también en la iglesia tenemos ciertos prejuicios, ciertas cosas. Yo no voy allá, yo no entro allá, yo no hago esto, yo no hablo con aquello. Hermanos, el Señor Jesús trascendió y como lo dijo el pastor Anderson ahorita, lo más importante para el Señor era la salvación de la gente y eso es fundamental. Ahora, pastor Paul, el hombre es sano, la gente queda maravillada porque el que estaba endemoniado lo ven en su cabal juicio y entonces este hombre le dice, Señor, déjame estarme contigo, y el Señor no lo deja, le dice, no Señor, vete de aquí. ¿Por qué? Así es, pastor Perdomo. Es preciso tener en cuenta de que cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, la vida cambia completamente. Ahí, este personaje tuvo un encuentro con Jesús y su vida no pudo ser la misma. Claro, él quería estar cerca de Jesús, él quería acompañar a Jesús, pero Jesús le dijo, mira, ves y diles a los demás lo que yo he hecho contigo. Y es un testimonio vivo, y es un discípulo donde tiene que predicar de lo que el Señor ha hecho en su vida,
de un testimonio vivo a través de una experiencia con Jesús. Qué bueno. Yo Mire, quisiera añadir algo ahí. por favor, pastor. Hay algo interesante porque ahí también, si volvemos a la teofanía, otra vez Dios en el milagro muestra teofanía. Claro. Porque ahora los demonios cumplen el papel que cumplieron los discípulos en la tormenta. Ahora los demonios se inclinan ante Jesús. Lo reconocen. Lo reconocen. Ajá. Y dicen que tienes con nosotros. Sí, Mándanos. sí. Y dice el texto bíblico que Jesús les dio permiso para ir. ¿Qué le están diciendo ahí? Oye, usted es Dios. Segundo aspecto del endemoniado, porque es una historia que a mí me gusta mucho. Dice la Biblia que cuando la gente lo vio en su cabal, bien vestido y sentado en su juicio cabal, tuvieron miedo. Y entonces es interesante porque cuando se le acercan a Jesús, le ruegan a Jesús que se vaya de ahí, la gente. Y Jesús les manda un misionero. Es interesante porque Jesús les mandó un misionero a personas que no querían verlo. Que no querían. Claro, Les dijo, claro que ellos tenían el problema por el tema económico, Sí, ¿no? sí. Porque 2.000 cerdos se les habían ahogado allí. Entonces dijeron, no, este nos va a quebrar, por eso lo rechazaron. Pero interesante, el Señor, a pesar de que se va, no los abandona, ¿no? Les dejó un misionero. Les manda un misionero. Quiero leer el texto. Miren, Marcos capítulo 5, el versículo 19 dice, 18, perdón. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Miren, mis hermanos, ahí está algo fundamental de enfatizar en la lección de esta semana. Nosotros tenemos una función fundamental como hijos de Dios y es ir y contarle a los demás las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Yo creo que todos, Pastor Paul, Pastor Anderson, todos, absolutamente todos tenemos algo que decir de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Así que, mi hermano, motivemos esa parte misionera, porque todo verdadero cristiano nace en el reino de Dios como un discípulo. Esto tenemos que entenderlo claramente, pero pasemos a otras experiencias. Entonces vamos a la experiencia de Jairo. Jairo, un hombre, ¿no? Un dignatario importante de la sinagoga, se le está muriendo la hija y entonces, compañeros, dice que va y se postra delante de Jesús. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta experiencia tan especial de Jairo? Algo, Pastor Anderson, que usted quisiera resaltar. Pues que él no le resaltó a Jesús ni sus posesiones ni su cargo. Ajá. Él fue como un padre desesperado. Su hija estaba en problemas, necesitaba ayuda. No le dijo, mire, yo tengo mucho dinero, ¿en qué puedo contribuir a la causa? O no le dijo, venga, es que yo soy uno de los más importantes de la región. Sí. Fue solo como un padre desesperado. Sí, cuando uno está desesperado, qué hermoso es encontrar a un Jesús, ¿cierto? Que está ahí con los brazos abiertos para recibirnos. Pero, Pastor, ¿qué otro detalle usted podría resaltar de esta experiencia? Sí, realmente estoy en la misma línea del Pastor Anderson. Ajá. Porque tenemos que nosotros ser humildes, tenemos que nosotros a veces dejar nuestro yo, que nuestro yo mengue, ¿sí? Y tenemos que ir sin disposición a los pies de Cristo, ¿sí? Dejando a un lado todo aquello que nos aparta, pero ahí había una necesidad. Jairo tenía una necesidad por su hija, por su familia, y él entonces, él deja todos los prejuicios a un lado. Él no le importa, ¿sí? Porque sabemos que realmente él no tenía una relación con Jesús, pero él había escuchado que Jesús estaba cerca de ahí, que él había hecho milagros, y entonces él va corriendo a los pies de Jesús sin prejuicio alguno. Sin prejuicio. Creo que él sabía que su única esperanza era Jesús, y por eso, como resultado, la salvación de su hija, la resurrección de su hija, ¿no? Ahora, pero en el trayecto, la Biblia nos muestra, y la lección lo trae también, que una mujer le toca el manto, y todos conocemos la historia. Aquella mujer 12 años sufriendo de flujo de sangre, y sin embargo, en ese momento fue sana. ¿Qué hay en esa mujer, Pastor? Bueno, ese es el polo opuesto. Esta, a comparación de Jairo, era pobre. Era pobre, humilde. Era pobre, humilde, y tenía un flujo de sangre que para la cultura judía era una mujer inmunda. Inmunda. Claro. Y es interesante porque la pregunta que Jesús hace es, ¿quién me ha tocado?
fue un reto para ella decir fui yo, porque usted se puede imaginar, había multitudes y esa mujer para abrirse campo en la multitud tenía que tocar gente. Claro. Y ella levantar la mano y decir, yo soy la que te tocó, y se dieran cuenta que tenía un flujo de sangre, posiblemente hubiese sido apedreada. Claro. Por eso dudaba en responder. Claro. Y es interesante, ¿no? Porque va con fe. Ella no tuvo la oportunidad de hablar con Jesús, ella no tuvo la oportunidad de compartir con Jesús, ella solo dijo, si tocar es un manto, aunque sea. Y bueno, esa es una lección grandísima de fe, ¿no? De fe, una lección maravillosa de fe, ¿no? Esta mujer fue restaurada física y espiritualmente, ¿no? Y emocionalmente. Y emocionalmente, qué hermoso. Así el Señor siempre lo hace. Hermano, dile a los amigos y hermanos que se acercan el sábado a escucharte como maestro, que el Señor Jesús te sana y sana de una manera plena, integral. La mente, la emoción, el espíritu, nuestro cuerpo, porque nuestro Dios lo hace de una manera plena, completa. Pero lo más triste de todo, compañeros, es ver que la lección nos trae esa pregunta, que a lo suyo fue y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué razón lo rechazaron? Sí, es una de las preguntas que nosotros realmente tenemos que hacer énfasis, porque lo normal era que lo recibieran, Claro, ¿cierto? claro. Era lo normal. Pero sin duda alguna podemos nosotros ver que no fue así en Nazaret, ¿cierto? Sí, No, sí, sí, él sí. no nació en Nazaret, Jesús no nace en Nazaret, pero fue criado en Nazaret. Pero estos a su vez no aceptaban a Jesús, no admitían a Jesús como aquel que estaba haciendo milagros, aquel que tenía para poder hablar de la salvación y de lo que él estaba haciendo. Entonces lo veían a Jesús como aquella persona humilde, como esa persona sencilla, El carpintero. como el de menos. Sí. Y entonces, por ende, ellos no aceptaban. Sin embargo, también hay que tener en cuenta de que la mayoría de milagros, por la incredulidad que tenía Nazaret, fueron fuera de Nazaret, ¿sí? Sí. A su alrededor. Sí, sí, sí. Es triste que a veces eso pase, ¿no? Por prejuicios, la gente también hoy en día rechaza a Jesús. Y eso es triste. Eso pasó en su tiempo y pasa hoy en día también. Marcos capítulo 6, compañeros, el versículo 3 dice algo interesante. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Pastor Anderson, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús y las hermanas? Pues son los hijos de José. José era viudo. José era viudo. Cuando conoció a María y demás, José ya era viudo, ya había tenido un hogar. Okay. Estos eran hijos de José, de su primer matrimonio. Entre María y José solo fue Jesús, y que no fue concebido por José. Sí, claro. Ya conocemos que fue el Espíritu Santo quien... Pero eran los hermanos de Jesús, pero solo por parte de papá. Interesante, ¿no? Eran hermanos de Jesús, medios hermanos, y habían hermanas, y dice, y sus hermanas, que no las mencionan por nombre propio, pero ahí estaban, ¿no? Interesante ese punto también para entender. Pasemos a una experiencia, oye, dolorosa, especial, diferente, y es con el tema de Juan el Bautista. Oye, el Señor Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no ha habido ni existirá otro mayor que este. Que Juan, sí. Y Pastor Anderson, le terminan quitándole la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó esa situación? Compañeros, ¿qué podríamos decir? Bueno, algo que yo puedo aprender de este hombre es bien interesante. He estudiado sobre él porque es el personaje bíblico preferido de mi esposa. Ah, ok, sí. Juan el Bautista, sí. Sí, entonces el pastor Perdón ya dijo lo primero, Jesús lo exaltó. Sí. Le dijo, no habrá hombre nacido de mujer más grande que este hombre. Sí. Sí, Juan. Pero otra lección que yo puedo sacar de la muerte de Juan el Bautista es su humanidad, porque uno lo ve allá fuerte, predicando y con tenacidad, pero en la cárcel se sintió tan frágil su fe en algún momento que mandó a preguntar si era de Jesús o esperaban a otro. Sí. Y eso me conmueve a mí, ¿no? Porque todo lo que él hizo por el Evangelio, la forma en que iba a morir por el Evangelio, la forma en que predicaba que
si hoy hubiese alguien predicando como Juan el Bautista, recibiría muchas críticas, porque Juan era directo. Sí, Me sí, gustaba sí, eso, sí. ese le decía a Herodes, es que usted está en pecado, Herodes. Sí. Y algo interesante, ¿no? Porque cuando su fe se puso frágil, no falló, se puso Su frágil. humanidad, sí. Manda a apuntar, y Jesús no le mandó una respuesta no le mandó una respuesta Directa. directa. Hizo milagros Ujú. y le dice a los discípulos de Juan, vayan, díganle a Juan lo que han visto y oído. Y cuando fueron a decirle a Juan, oiga, es que mire, Jesús le dio vista a los ciegos, sanó a los cojos, hizo caminar a los paralíticos, Juan entendió que sí era el Mesías. Interesante eso, pero a pesar de que era una persona tan especial, compañeros, vuelvo a repetir, el Señor permite que le quiten la cabeza. Esto no nos indica que a veces a nosotros los cristianos, Pastor Paul, no quiere decir que todo nos salga bien, como un color de rosas, o es que todo nos tiene que salir bien. No, la verdad no, todo nos tiene que salir bien, Pastor Perdomo. Sí. Tenemos retos, y más en los últimos tiempos. Sabemos que en los últimos tiempos la predicación no va a ser tan abierta por el asunto de lo que es la religión, ¿cierto? Los asuntos religiosos y la libertad religiosa más que todo. Pero hablando de Juan el Bautista, nosotros podemos ver que mientras Juan el Bautista estaba ahí, acallado, estaba escarcelado, habían 12 que estaban Haciendo la tarea, ¿no? predicando. Ok. Quiere decir que no importa la circunstancia, la misión de predicar el Evangelio no se va a detener, porque la misión es de Dios. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que no importa lo que nos ocurra, no importa cuál sea nuestro final. Si nosotros nos dedicamos a predicar, a evangelizar, a mostrar a Cristo, no importa la circunstancia, sin duda alguna, el Señor va a preservar nuestra vida. Mientras estemos aquí, Él nos va a guardar. Pero aún si nosotros fallecemos por causa de la obra de evangelizar y predicar, el Señor va a guardar nuestra vida para la eternidad. Amén. Ese es un punto importante, que lo que más le importa a nuestro Dios es nuestra salvación. Nuestra salvación. Eso es fundamental. Quisiera que comentáramos algo aquí, Pastor Anderson. Marcos capítulo 6, el versículo 30 y 31, dice algo interesante. Voy a leerlo textualmente. Dice, entonces los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, fervorosos en testificar. Pero el Señor les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Pastor, ¿es aceptable que en medio de la tarea de discipular, predicar, evangelizar, nosotros también nos apartemos a descansar un poco? Conocí un pastor en el eje cafetero cuando era niño, no tomaba su día de descanso. Ajá. Trabaja le parejo. daba derecho. Ajá. Y el médico le recomendaba, tienes que descansar. Y el pastor le decía, descanso en el cielo, como muchos responden. Señor. Y bueno, lastimosamente ese pastor se enfermó gravemente y estuvo 6 meses en una clínica de reposo. Sí. El descanso es vital, por eso Dios en los 10 mandamientos está. O sea, está el descanso, entonces es vital y esto es un mensaje para nuestros hermanos que constantemente están en la obra, apartando allí. Hay momentos vitales para descansar y es importante, ¿por qué? Porque cuando tú descansas tienes lucidez mental y al tener lucidez mental vas a tomar buenas decisiones y el Espíritu Santo va a trabajar mejor, porque es aquí donde el Espíritu Santo trabaja, en la mente. Entonces, un corazón cansado, una mente cansada, tal vez no va a poder impregnar tantas verdades como por medio del Espíritu Santo como una mente. Sí. Una mente. Ahora, hermanos, cuando un líder, cuando llámese pastor, anciano, se dedica a descansar un poco, no quiere decir que esté allí en pecado, ni mucho menos, no. Está haciendo algo importante para restablecer su fuerza física y mental y al mismo tiempo, como le decía el pastor, tener mayor lucidez. Y aún, qué bueno es que ese líder también se dedique a descansar con su familia para que así pueda velar por la vida espiritual de su hogar también.
Pastor Paul, quisiera que usted nos mencionara si hay algún texto que usted considera importante que los hermanos maestros de Escuela Sabática en esta semana no dejen de estudiar, que lo compartan. ¿Cuál sería ese texto? Bueno, Pastor Perdomo, me gustó mucho Marcos 5:34. ¿Qué dice? Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Okay. Ves en paz y quedas sana de tu azote. Okay. Y podemos ver, Pastor Perdomo y Pastor Anderson, que durante el estudio de toda la semana podemos ver que la fe fue algo fundamental. Unos, porque la fe decayó en algunos momentos, podemos ver los discípulos cuando estaban en la barca, ¿sí? A pesar de que iban con Jesús, a pesar que tenían a Jesús cerca, desfallecieron en algún momento, ¿cierto? Sí, pero sí, también vimos a Jairo y vimos a la que tenía el flujo de sangre, que su fe era inquebrantable. Aún podemos ver cuando Jairo estaba viendo la escena de la mujer que tocó el manto de Jesús. El tiempo corría, pero él esperaba pacientemente, con fe. Así que creo que es fundamental que nosotros podamos enfatizar en la fe. Tenemos que tener fe de que realmente tenemos que estar cerca de Jesús, pero hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Muy bien, gracias, Pastor. Quisiera extenderme un poco, Pastor Perdomo, disculpe, quisiera extenderme un poco porque aquí también dice que realmente te ha hecho salva la fe. O sea, que ella encuentra sanidad, como usted lo dijo anteriormente, de manera integral. Ella encuentra sanidad físicamente, pero la ha hecho salva. Entonces el Señor quiere que nosotros, a través de la fe, nosotros encontremos sanidad aquí, mientras estamos aquí, pero también quiere darnos la salvación por la eternidad. Amén, muchas gracias. Pastor Anderson, muy brevemente, porque ya el tiempo estamos corriendo con ello, pero ¿qué texto usted considera que deberíamos de estudiar? Yo creo que Marcos 5, 18 y 19, cuando Jesús estaba subiendo a la barca, el hombre que ahora estaba sano le rogó que lo dejase ir con él, pero Jesús le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia, a tus amigos, todo lo que Jesús ha hecho por ti y lo bueno que él ha sido contigo. El hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada. Dos lecciones rápidas respecto a esto, hermanos queridos. La gente del sábado en la lección de escuela sabática debe entender que un milagro trae conversión. Amén. Nunca un milagro de Dios no traerá conversión. Si no trae conversión, no fue un milagro. Porque todos los milagros que hemos mencionado en esta lección trajeron conversión. Claro. Todos, absolutamente todos. Entonces, como lo decía el pastor Perdomo en algún momento, los milagros de Dios son integrales. Tanto físico, emocional, mental y espiritual. Y esto pasó con este hombre. Este hombre fue sano de su posesión demoníaca, pero también convertido para el reino de los cielos. Pastor, Paul y Pastor, una frase breve de cómo resumiríamos la lección de esta semana. ¿Cómo sería? Bueno, Jesús es el Redentor y es el Salvador de nuestra vida. Así que podemos decir ahí en Juan 14:6 que Jesús dice que es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, entonces tú lo resumirías de esa forma. Y Pastor Anderson, ¿cómo resume el punto central de la lección de milagros alrededor del lago? Bueno, utilizo la frase que utilizaron en la campaña cuando estuvimos en República Dominicana. Jesús al rescate. Jesús al rescate. Al rescate de la gente que sufre, el corazón roto, de las tormentas y demás. Jesús al rescate de la vida humana. Muy bien. Pastor Anderson, muchas gracias. Pastor Paul, muy amable. Apreciados amigos, apreciados hermanos, pero muchas gracias por abrirnos su hogar, la iglesia, el lugar donde usted escucha este mensaje. Gracias por acompañarnos. Esta ha sido una lección más de su programa Estudiando para Compartir. Recuerde que cada semana nuestro único objetivo como Departamento de Escuela Sabática es poder llegar y aportar un granito de arena para que la lección cada día sea más edificante y pues eso repercute en bendición para todos aquellos que nos escuchan. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos veremos la próxima semana. Dios les guarde, muy amables.